Padre, te damos gracias, mi Señor y Dios, porque, oh mi Señor, hace 2000 años, oh Padre Santo, esa estrella gloriosa y maravillosa brilló en el cielo y alumbró, oh Padre Celestial, sobre el pesebre donde, oh Padre mío, pusieron María y José, aquel bebé, mi Dios, que acababa de venir al mundo. Oh Padre mío, aquel niño, Señor, que un día vendría a salvar al mundo de sus pecados y nos daría a nosotros esa esperanza viva, Padre, de la seguridad de tu presencia en nuestro ser, en nuestro corazón, y de la seguridad de la vida eterna en tu presencia, Padre. Por ello es que este día cantamos, Padre, gloria a tu nombre y gloria al nombre que es sobre todo nombre. Y oh Padre Santo, decimos que te amamos, te glorificamos, te exaltamos y nos gozamos, Padre, acá en tu presencia. Gracias, mi Dios. Te pido, te ruego y te suplico que esta noche, que este día, Padre, bendigas a esta tu iglesia, tu pueblo. Y oh Padre mío, seamos bendecidos de una manera especial a través de tu palabra. Bendícenos, Padre, y háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Muchos de ustedes estarán preguntando, hey, ¿pero qué no va a hablar de la Navidad? Sí voy a hablar de la Navidad, pero va a ser el 25 de diciembre a las 9 de la mañana en el cuartito acá atrás, en el Fellowship Hall. Aquí vamos a tener nuestro servicio. Así es de que este día, hermanos, vamos a hablar acerca de la entrada en la familia de Dios. La entrada en la familia de Dios es el tema que vamos a tocar este día. Y está en Romanos capítulo 8, de los versículos 12 al 17, es donde vamos este día a escudriñar la palabra de Dios. A ustedes que están acá les deseo una muy feliz Navidad, pero más que nada deseo mirarles el 25 para gozarnos juntos en la presencia del Señor. Ese día vamos a abrir regalos, ¿no es verdad? Muchos de nosotros, más de uno. Pero antes de todo, queremos abrir el regalo más hermoso que se nos ha dado o que se le ha dado al hombre, que es la palabra de Dios. Vamos a abrirla para aprender en ella y leer en ella lo que Dios hizo para, a través de su gran amor y misericordia, traer a esta tierra al Salvador del mundo, a Cristo Jesús. Así es de que les invito el 25 de diciembre, que es día viernes, a las 9 de la mañana, hermanos, vamos a tener nuestro servicio. Después de aquí, de la iglesia, terminando el servicio, pues entonces sí podemos ir a casa y abrir todos los regalos que tengamos debajo del arbolito. Pero más que nada nos vamos a ir gozosos porque hemos abierto la palabra de Dios y en ella nos hemos deleitado y nos hemos gozado porque el Espíritu de Dios nos ha ministrado. Así es de que no le den muy duro a la celebración el 24 por la noche para que tengan ánimo de levantarse temprano el 25 por la mañana, ¿ok? ¿Listos? ¿Listos para Cristo? Gloria al Señor. El tema de hoy, como les dije, es la entrada en la familia de Dios. La entrada en la familia de Dios. El tema de la semana pasada fue: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No para los que pretenden estar en Cristo Jesús, sino para los que están en Cristo Jesús. Aprendimos, hermanos, que no hay nada que nos pueda condenar a nosotros. Nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Esto es a los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No podemos nosotros vivir una vida mundana y venir el domingo a la iglesia
y creer que porque venimos el domingo a la iglesia ya tenemos asegurada la entrada al cielo. Las cosas no trabajan así en los negocios de Dios. Las cosas no trabajan de esa manera en los negocios de Dios. Por ello es que el apóstol Pablo acá en esta porción de la escritura nos está exhortando a nosotros, hermanos, a entender que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, que caminan con los ojos puestos en Jesús, que piensan a la manera de Dios, que actúan a la manera de Dios y que viven a la manera de Dios. No hay ninguna condenación para un hijo de Dios, porque somos lavados o hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. Por ello es que el tema de hoy es una continuación acerca de lo que aprendimos la semana pasada. El tema de hoy, hermanos, es la entrada en la familia de Dios. Pablo nos presenta otra gran alegoría de las suyas con la que nos describe la nueva relación que tienen los cristianos con Dios. Dice que el cristiano es adoptado como hijo en la familia de Dios. Esa promesa se la debemos a Dios. Esta promesa, hermanos, se la debemos a Dios, a su Hijo Cristo Jesús y al Espíritu Santo que obra en nosotros maravillas diariamente. Porque diariamente podemos observar su gloria, diariamente podemos observar sus bendiciones, diariamente podemos observar su protección, diariamente podemos ver que el sol sale cada mañana y diariamente podemos ver que nos bendice con todo lo necesario. Pero qué interesante, ¿no? Porque la entrada en la familia de Dios, y para entrar en la familia de Dios, se requiere ser adoptados a la familia de Dios. Porque nosotros, hermanos, estamos en el mundo y antes de venir a Cristo éramos del mundo. Nuestro dueño, nuestro Señor, al cual nosotros pertenecíamos, nos tenía subyugados, nos tenía amarrados, nos tenía encadenados y nos esclavizó. Pero cuando Jesús, el Hijo de Dios, viene a la tierra, nos dice la palabra de Dios que con su sangre Él pagó por nuestros pecados, que con su sangre Él nos redimió. La palabra redimir es comprar de regreso aquello que una vez le pertenecía a Él. Y cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que nos redimió, quiere decir que nos compró de regreso y nos dio nuevamente entrada a la familia de Dios. Y ahora hemos sido adoptados a la familia de Dios. Vamos a mirar ese concepto más adelante y vamos a mirar lo que se requiere para ser parte de la familia de Dios. Así es de que en el versículo 12 el apóstol Pablo continúa diciendo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, dice, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El creyente, iglesia, no tiene obligaciones o no le debe nada a la carne. No le debe absolutamente nada a la carne. La carne no ha hecho nada por mí. Mi persona no ha hecho nada por mí, sino hundirme cada día más y más y más y más. Yo soy deudor. Ustedes son deudores. Pero no de la carne, sino de Dios. Porque Dios lo ha hecho todo por nosotros.
En 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice estas palabras: a Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Y dice él: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Porque el que se une al Señor, escucha, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de las fornicaciones. Cualquier otro pecado cualquier otro pecado que el hombre cometa, ese está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros? Porque habéis sido comprados, escucha, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, Dios me ha comprado a mí. La carne lo único que quiere es destruirme. Pone en mi mente ideas, pone en mi mente cosas que no deben de ser pensadas. Y muchas veces mis pensamientos se convierten en realidad. Y cuando los pensamientos del hombre se convierten en realidad, ¿sabes qué es lo que ocurre? Estamos siendo nuevamente esclavizados por la carne, por los deseos, los apetitos de nuestro cuerpo. Por ello es que el apóstol Pablo dice: yo no soy deudor de la carne, yo no soy deudor de mis pensamientos, yo no soy deudor de mis deseos, yo no soy deudor de mis pasiones. Yo soy deudor de Cristo Jesús. Yo soy deudor de Cristo Jesús porque Cristo Jesús me ha comprado a precio de sangre. Por ello es que con mi cuerpo yo voy a glorificar a Dios. Porque mi cuerpo ha venido a ser templo del Espíritu Santo, ha venido a ser morada de Dios. Y en el cuerpo, en mi cuerpo, que tengo que subyugar, que tengo que someter a la voluntad de Dios, es donde habita Dios. La expresión vivir conforme a la carne completa el cuadro de las varias expresiones que usa Pablo en este capítulo para referirse a una vida dominada por la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo nos habla a nosotros de no andar según la carne en el versículo 4 de este mismo capítulo 8. Y nos dice a nosotros que no tenemos que caminar según la carne en el versículo 5. Nos dice a nosotros que no debemos tener una mente carnal en el versículo 6 y 7. Y nos dice a nosotros de no estar en la carne en el versículo 8 y de vivir según la carne ahora acá en el versículo 12. ¿Cómo te das cuenta? El apóstol Pablo nos está exhortando a nosotros ¿a qué? Nos está exhortando a nosotros, hermanos, a tener cuidado con nuestros deseos, con nuestras pasiones, a tener cuidado con lo que creemos que estamos haciendo, que están bien. Tenemos que mirar las cosas desde una perspectiva divina. Tenemos que ver las cosas de acuerdo al plan perfecto de Dios. Tenemos que mirar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos que mirar las cosas de acuerdo a lo que le agrada a Dios y no lo que me agrada a mí. No lo que me agrada a mí. Hermanos, ser cristiano no es un paseo en el parque. Seguir a Cristo
Para seguir a Cristo se requiere mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna. Y dice que muy pocos son los que lo hallarán. Muy pocos. De 7.8 billones de seres humanos que existieron antes del diluvio, ¿sabes cuántos de ellos se salvaron? ¿Sabes cuántos de ellos se salvaron? 8 personas. 8 personas. De 2 ciudades sumamente prósperas y grandes que estaban prosperando en todos los mercados, en todas las áreas, tales como lo fueron Sodoma y Gomorra. ¿Sabes cuántas personas se salvaron de esa ciudad cuando vino el juicio de Dios sobre de ella? ¿Sabes cuántas personas se salvaron? 3 personas. 3 personas se salvaron de esa ciudad. Lot y sus 2 hijas. Solamente 3 personas. De 2 y algo de millones, de 2 millones de personas que salieron de la tierra de Egipto para venir a la tierra prometida. ¿Sabes cuántas personas de esos 2 millones entraron en la tierra prometida? ¿Sabes cuántos entraron? ¿Sabes? 2 personas. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. 2 personas. Ahora dime tú, ¿es fácil ser cristiano? ¿Es fácil seguir a Dios? ¿Crees tú que porque dices, oh, he aceptado a Jesús en mi corazón y Él es Señor de mi vida, ya automáticamente tienes la salvación garantizada y puedes hacer lo que te dé la gana? Pues la Escritura nos enseña contrario, ¿sabes? Tenemos que ser, hermanos, conscientes de la condición y la situación y lo que la palabra de Dios nos habla a nosotros. Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si yo le debo a la carne, le tengo que pagar a la carne. ¿Te das cuenta? Si yo tengo una deuda contigo, a ti es a quien te tengo que pagar la deuda. Pero el apóstol Pablo dice, no le debemos nada a la carne, a quien le debemos es a Dios. Entonces tenemos que vivir para Dios y a Dios tenemos que rendir nuestro tributo. Tenemos que rendir nuestro tributo. Por ello es que en primera de Pedro 4:1 nos dice el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, escucha, en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha perecido en la carne terminó en el pecado, terminó como el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado, o sea, suficiente es con lo que ya viviste en el mundo. Ya no sigas practicando tales cosas. Ya no sigas practicando la lascivia. Ya no sigas practicando la concupiscencia. Ya no sigas practicando embriagueces. Ya no sigas practicando orgías, ni mucho menos disipaciones, y mucho menos abominables idolatrías. Hermanos, el apóstol Pablo en su mensaje es fuerte, no porque nos quiera ahuyentar a nosotros,
sino porque se quiere asegurar de que nosotros entendemos el concepto de que vivir para Dios requiere mucho sacrificio y requiere negarnos a muchas cosas. Negarnos a muchas cosas. El término, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, indica una actitud continua en el pecado que es como el cáncer que te va matando lentamente. No tiene cura. El cáncer no tiene cura. Y el pecado, hermano, sí tiene cura, ¿sabes? Es Cristo Jesús. En la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que si creyeses en tu corazón y lo confesases con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo, serás salvo. Es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. La muerte a que se refiere es muerte espiritual, ya que el creyente también experimenta sin poderlo evitar la muerte física. La muerte física. En el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La palabra moriréis, hermanos, no nos está hablando de que vamos a morir físicamente. Eso ya es un hecho. Eso ya es un hecho. No hay ni uno de nosotros, hermanos, que diga voy a ser eterno o voy a vivir en este mismo cuerpo toda la eternidad, por la eternidad. Porque aún, hermanos, cuando Jesús regrese por nosotros, la Escritura nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que los cuerpos de ellos van a ser glorificados, van a ser transformados y van a ascender al cielo y se van a unir a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros, los que habremos quedado, también seremos transformados. Transformados. Y igualmente seremos elevados y nos uniremos con Jesús en las nubes. Lo que quiere decir, hermanos, es que este cuerpo de carne, el cual fue sacado de la tierra, no puede heredar las cosas de Dios. Tiene que ser glorificado, tiene que ser transformado. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente nos está diciendo a nosotros que si nosotros vivimos conforme a la carne, vivís, quiere decir que este verbo es algo que se hace continuo, o sea, todo el tiempo se están practicando cosas ilícitas que no agradan a Dios, que nos están conduciendo a la muerte espiritual, no a la muerte física. Nos están conduciendo a la muerte espiritual. Más si por el Espíritu dice hacéis morir la carne, viviréis. Esto indica que hay otra alternativa para no vivir conforme a la carne, sino que podemos evitar la muerte espiritual. Y es increíble mirar el hecho de que la frase traducida hacer morir puede tener un sentido activo de matar, hacer morir, o un sentido causativo donde entregas a alguien para ser matado. Y en el segundo sentido es específicamente o especialmente aplicable a la sentencia de muerte y su ejecución. Al decir por el Espíritu, es claro que el Espíritu es el agente efectivo de la muerte. O sea, nosotros tenemos que decir que no más pecado en mi vida, no más concupiscencia en mi caminar con Cristo, no más voy a hacer o a vivir conforme a los deseos de la carne. No más. Ya estoy
harto, no soporto más estos pensamientos sucios, no soporto más esas miradas que no debo de dar o no debo de mirar, no soporto más el pensar de esa manera. Señor, no quiero seguir viviendo de esa manera, quiero que me cambies, quiero que me transformes. Estás tú sentenciando a muerte el pecado y viene el Espíritu Santo y le corta la cabeza al pecado. Le corta la cabeza. Porque el Espíritu es el agente efectivo que da la muerte. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La clave, hermanos, está en someternos. Someternos. Someternos es o habla del concepto de ponerte bajo el señorío de alguien más. Rendir tus fuerzas, rendir tu voluntad, rendir tu manera de vivir y decirle a alguien más: heme aquí, haz de mí conforme a tu voluntad. Dime cuándo me acuesto, dime cuándo me levanto, dime qué voy a comer, dime a dónde voy a ir, dime qué voy a hacer, porque quiero someterme completamente a tu voluntad. Ahora, acá no nos dice Santiago que nos sometamos a los deseos de la carne, sino dice: someteos a Dios. Someteos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos. ¿Por qué dice acercaos? Porque ¿cómo te vas a calentar si no te arrimas a la lumbre? No te puedes calentar si estás una milla de distancia de la lumbre. Si tienes frío, tienes que arrimarte donde está el calor. Si no, te vas a congelar. Si tienes problemas espirituales, tienes que arrimarte o acercarte a Dios. Dios quiere, hermano, hermana, bendecir tu vida. Dios quiere trabajar en tu corazón. Dios quiere obrar en mi vida. Dios quiere obrar en mi corazón. Y todo esto es a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Por eso dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está en nosotros, hermanos, someternos a Dios y resistir al diablo. Está en nosotros acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Está en nosotros lamentarnos por nuestra vil condición y Dios nos consolará. Está en nosotros humillarnos delante de Él y Él nos exaltará. Pero está en nosotros. Yo no lo puedo hacer por ti. Tu mamá no lo puede hacer por ti. Tu papá no lo puede hacer por ti. Tu hijo, tu hija no lo pueden hacer por ti. Esto es algo que tienes que hacer tú a manera personal. Lo que hemos de sentenciar a muerte, hermanos, son las prácticas de la carne. En realidad, el texto original dice que las prácticas de la carne son las prácticas del cuerpo. Las prácticas del cuerpo. Pero en este caso, parece claro el término, hermanos, que nosotros tenemos que hacer morir nuestros deseos. Nuestros deseos. No podemos vivir más tratando de agradarnos a nosotros mismos, creyendo que estamos agradando a Dios.
Así es de que en el versículo 14, el apóstol Pablo continúa diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados. ¿Qué manera más fácil de ilustrar esto, sabes? Porque si has conocido a alguna persona que ha perdido la vista, esa persona necesita que alguien le agarre de la mano y le lleve. Porque si no va a caer, si no va a chocar, si no va a sufrir, se va a herir, se va a dañar. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente dice, porque todos, ¿ok? Los que son guiados. O sea, todos aquellos que han agarrado la mano de Dios y han dicho, Señor, este día yo reconozco que necesito que me guíes. Necesito que vayas, que me lleves hacia adelante. Simple y sencillamente yo reconozco que estoy ciego. Y necesito que me guíes. Necesito que tu Santo Espíritu sea el que me enseñe, el que me muestre, el que me dé a mí esas palabras de esperanza que necesito escuchar cada día, cada momento en mi vida, en mi caminar. Porque mi Dios, sin ti estoy muerto, estoy perdido. Sin tu esperanza, Padre, no vale la pena vivir en esta tierra. Necesito ser guiado por ti. Y por ello es que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Así es de que nosotros todos necesitamos ¿qué? Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios para poder llegar a ser hijos de Dios. Porque si no vamos a llegar a ser hijos de desobediencia. Y todos los hijos de desobediencia reciben castigo. ¿Y a quién de nosotros nos gusta el castigo? ¿A quién de nosotros nos gusta la disciplina? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos estén a nosotros acribillando continuamente por nuestras malas decisiones? Yo no creo que a ninguno de ustedes les encante o les guste eso. Por ello el apóstol Pablo simple y sencillamente nos exhorta a nosotros a ser guiados por el Espíritu de Dios, para entonces nosotros podernos considerar hijos de Dios. En el versículo 15, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Aquí el apóstol Pablo hace mención de dos espíritus. El espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. Y la palabra recibiste está en el tiempo pasado. Se refiere al momento de tu conversión. Se refiere al momento cuando dijiste, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que necesito un Salvador y reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Por ello es que este día confieso que soy pecador y te pido perdón y te invito a entrar en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. En ese momento recibiste el espíritu de adopción. Ahora la palabra esclavitud se refiere al pecado.
y a la muerte mencionada. Pablo lo mencionó en el versículo 2 del capítulo 8, donde dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La esclavitud coloca al hombre de nuevo bajo el régimen del temor, como lo indica acá el apóstol Pablo. Y nos lleva a nosotros a considerar Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque en Hebreos 2:11 nos dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Toda la vida sujetos a esclavitud. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, hermanos, que no recibimos un espíritu de esclavitud. No recibimos un espíritu para que nos torturase. No recibimos un espíritu para que nos golpease. No recibimos un espíritu para que nos humillase. No, recibimos un espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Por ello es que acá en el libro de Corintios 2:2 encontramos un contraste muy semejante. Porque dice acá en el versículo 12 de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué interesante. Porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo. Ninguno de nosotros ha recibido el espíritu del mundo. Y acá en el libro de Romanos, el apóstol Pablo igual nos dice a nosotros que no recibimos un espíritu de esclavitud. Ninguno de nosotros recibió el espíritu de esclavitud para vivir en temor. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que nos ha dado el Señor. Pablo primero describe el espíritu que no hemos recibido. Y después el espíritu que recibimos. Por un lado hay esclavitud, mundalidad y miedo o cobardía. Por otro lado está la adopción, el conocimiento del amor de Dios, el conocimiento del poder de Dios, el conocimiento del dominio de Dios. Y Pablo indica que habéis recibido, hermanos, el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Cuando hablamos de adoptar,
Hablamos de traer una persona que no es parte de tu familia a ser parte de tu familia. Hablamos de una persona de fuera que no es parte de tu patrimonio a hacerlo parte de tu patrimonio. Estamos hablando de alguien que no tiene derecho absolutamente a nada, a darle derecho a todo, a todas las cosas. En los tiempos bíblicos, cuando los romanos iban a adoptar un niño, el padre de familia tenía absoluta autoridad sobre el hijo desde el momento que el hijo nacía hasta el momento que el hijo moría. No importaba si el hijo estaba casado, no importaba si el hijo tenía familia. El papá tenía autoridad sobre ese hijo, y si el papá decía, yo voy a vender a mi hijo, nadie le podía evitar el vender a su hijo. Pero también todo lo que el papá tenía le pertenecía al hijo, y nadie le podía quitar la herencia que tenía de parte de su padre. Los judíos, hermanos, no practicaban tal adopción. Ellos no practicaban tal adopción. Por ello es que cuando hablamos nosotros, hermanos, de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en el versículo 15, cuando el apóstol Pablo habla de adoptar gentiles a la familia de Dios, es como decir, no, eso no puede ser posible. Nosotros, los judíos, no hacemos tal cosa, porque nosotros somos pueblo santo. Pueden ser extranjeros y pueden vivir entre nosotros, y no hay problema por ello, pero no se pueden llamar familia, porque el llamarles familia, les estamos nosotros otorgando todos los derechos que tiene el hijo natural. El término adopción aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y siempre en las epístolas de Pablo. Como acá en el capítulo 8, versículo 23, en el capítulo 9, versículo 4, en Gálatas capítulo 4, versículo 5 y en Efesios capítulo 1, versículo 5. Y siempre refleja una práctica común entre los griegos y los romanos, pero nunca entre los judíos. El concepto de adopción sirve para comunicar la idea de recibir los derechos y privilegios plenos de un hijo en una familia a la cual no pertenece naturalmente. Pablo nos dice que a pesar de que no tenemos ningún derecho de pertenecer a la familia de Dios, somos admitidos, hermanos, somos admitidos a la misma familia de Dios por gracia. Por gracia. La gracia de Dios. Favor inmerecido. No merecíamos ser parte de la familia de Dios, mas Dios en su infinita misericordia, en su amor, en su gracia, nos adoptó y nos hizo a nosotros hijos de Dios. Nos hizo a nosotros hijos de Dios. Por ello es que Pablo termina el versículo afirmando que con este derecho que Dios nos ha dado a nosotros, el de ser llamados hijos de Dios, podemos nosotros clamar Abba, Padre. Ahora el término clamar acá significa gritar. Gritar. Gritar con un clamor urgente y sincero, Dios mío, Dios mío. Así como cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Gritar con esa misma intensidad, gritar con esa misma
necesidad y decir a Dios: Señor, Padre, te necesito. Necesito tu ayuda. Necesito que me auxilies. Gritar a Dios. Este concepto lo encontramos 40 veces en el libro de los Salmos. Y en todas las 40 veces que lo miramos en el libro de Salmos, se refiere a una expresión fuerte, a una expresión en la cual el individuo está clamando a Dios porque es la única fuente de ayuda que tiene. No hay a dónde más mirar, no hay a dónde más acudir, no hay a quien más pedir ayuda, sino solamente a Dios. Y esa es la expresión a cual el apóstol Pablo está usando acá, donde se nos da a nosotros la garantía y la seguridad de que una vez que hayamos sido adoptados a la familia de Dios y nos miramos en problemas o dificultades, podemos clamar a Dios, podemos gritar a Dios, podemos acudir a Dios, y su oído está ahí, listo para escucharnos, y su mano lista para levantarnos. En el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No sé si a ti te pasó, no sé si yo fui el único. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo siempre le decía a mi mamá: yo no soy tu hijo, mamá. Yo no soy tu hijo. Y mi papá no es mi papá, ustedes me adoptaron. ¿De dónde me trajeron? Les decía yo así siempre a ellas. Mi mamá me agarraba y me sentaba en sus piernas y me abrazaba. Me decía: tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y tu papá es tu papá. O sea, me estaba afirmando, me estaba asegurando que ella era mi madre. Me estaba afirmando que mi papá era mi padre. Y el concepto que miramos acá es que el Espíritu mismo da testimonio. Porque cuando, hermanos, nosotros nos viene la duda si somos salvos o no somos salvos, el Espíritu mismo nos dice a nosotros: tú has sido lavado en la sangre del Cordero. Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Tú has sido adoptado a la familia de Dios. Y Dios tiene un lugar especial para ti en el cielo. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ahora, como somos hijos de Dios, hermanos, tenemos que obedecer las reglas de la casa de Dios. Ponte a pensar de esta manera. Si yo llegara ahora a tu casa y entrar a tu casa, y a ti te gusta tener tu casa organizada, las cosas en su lugar, las comidas son al tiempo ya designado, la hora de dormir es al tiempo designado, la hora de levantarse ya también ha sido designado, y la hora de limpiar y asear la casa ha sido distribuida. Yo llego a tu casa, duermo hasta que se me da la gana, me levanto a comer cuando me dé la gana, me acuesto cuando yo quiera, entro y salgo cuando a mí bien me parezca. ¿Estarías tú contento conmigo en tu casa? No. Me ibas a llamar la atención y me vas a decir de esta manera: mire, una cosa sí le puedo decir, esta es mi casa y nosotros le hemos abierto las puertas de la casa para que usted esté en nuestra casa. Pero estas son las reglas. Y si usted no se puede adaptar a las reglas de la casa, pues le vamos a tener que pedir que por favor
se vaya de la casa. Porque estas son las reglas de la casa. Igual el Espíritu de Dios nos dice a nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos a la manera de Dios. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que escuchar su consejo. Tenemos que seguir sus instrucciones. Porque recuerda que Él es nuestro Padre y estamos bajo su cuidado. Y el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios cada vez que nos dice, no, por ese camino no te vayas, porque a ese camino no le agrada a Dios. Y es el Espíritu Santo que nos está diciendo a nosotros que no debemos de caminar por ese camino. En el versículo 17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué maravillosa promesa. Si somos hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Ahora, para poder recibir la herencia, es necesario que la persona la cual va a heredar tenga que morir. ¿No es verdad? ¿Crees tú que tus hijos puedan recibir la herencia mientras tú estés en vida? No. No pueden recibir la herencia mientras tú estés en vida. Ahora, esto no se aplica aquí al pensar en ser herederos de Dios. Porque Pablo dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 22, escucha lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Dice en Lucas 10, 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, Jesús recibió ¿qué? Recibió todos los bienes del Padre, aún estando el Padre en vida. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En otras palabras, todas las cosas que el Padre tiene le han sido dadas ya al Hijo. Y cuando el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el versículo 17, y si sois hijos también, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. En otras palabras, todas las cosas que Dios Padre tiene para dejarnos como herencia a nosotros, ya nos han sido dadas el momento que invitamos a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón. Ahora está algo que necesito que entiendas. Para poder nosotros recibir la herencia, para poder nosotros tener esa herencia, tenemos que reclamar esa herencia. Y para poder nosotros recibir la herencia, tenemos que vivir conforme a la voluntad del Padre, conforme a lo que Dios nos ha prescrito que hagamos. Cuando una persona muere, comúnmente deja un testamento. Y en el testamento nos deja escrito cómo va a hacer la distribución de sus bienes.
¿Sí o no? Pues a nosotros, hermanos, se nos ha dejado el testamento, o el testamento ya está escrito y se llama palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, se nos dice a nosotros, se nos habla a nosotros acerca de la distribución de bienes. Se nos habla a nosotros de las cosas que el Padre nos ha heredado a nosotros. Nos ha heredado la vida eterna. Nos ha heredado una vida con Cristo Jesús. Nos ha heredado a nosotros la gloria. Nos ha heredado a nosotros su gloria, su presencia, su majestad. O sea, todas estas cosas están escritas, las cuales tú y yo un día vamos a mirar con nuestros propios ojos y vamos a glorificar al Padre y vamos a decir: gracias, Padre, por haberme dado mi herencia mientras estaba yo en la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme, escucha, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la gloria, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo ya entró en plena posesión de su herencia. Y el hecho de ser coherederos es una garantía de que también nosotros entraremos en la nuestra en el tiempo de Dios. Ahora, algo más que nos dice el apóstol Pablo. Nos dice a nosotros que somos herederos y coherederos con Cristo. Ahora nos dice: si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él. Pregunta, iglesia. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿Jesús vivió una vida color de rosa? ¿Jesús caminó en un jardín de flores? ¿Jesús recibió una muerte honorosa? ¿Jesús fue levantado y exaltado aquí entre los hombres? Nadie, hermanos, acá en la tierra, de los que en aquellos días delante de los cuales Él se dio a conocer, le aceptaron. El Hijo de Dios fue perseguido continuamente. No solamente fue perseguido continuamente, sino que finalmente fue tomado preso en el huerto de Getsemaní. Y estando ahí en el huerto de Getsemaní, fue llevado a la casa de los sacerdotes. Y ahí en la casa de los sacerdotes nos dice la Escritura que le pusieron un saco en su cabeza y le daban de golpes en la cara y le decían: profetiza, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Después le llevaron a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le mandó azotar. Le dieron 40 latigazos en su espalda. De acuerdo a los escritos romanos que describen el castigo de los reos, nos dice a nosotros que aquellas correas tenían huesos afilados en la punta, que cuando ese hueso caía en la piel rasgaba, que cuando la persona terminaba sus azotes se le miraba la espina dorsal. Y el azote comenzaba por la parte de arriba de los hombros.
e iba bajando hasta llegar a las piernas. Lo que quiere decir que le abrían la espalda, le abrían las sentaderas, le abrían las piernas y lo hacían sangrar. De acuerdo a la historia, de acuerdo al libro de Josh McDowell, en el cual estamos nosotros estudiando, nos dice que muchas de las personas morían con esos azotes ahí mismo, al instante de los azotes. Por ello es que nos dice el Señor que nosotros también, hermanos, vamos a ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Sí, dice, si padecéis, si es que padecemos juntamente con Él. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40, nos dice la Escritura que convinieron con Él llamando a los apóstoles después de azotarles, escucha, después de azotarles, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. El versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Iglesia, el sufrir con Cristo se refiere al sufrimiento que no se puede separar de ser leal a Cristo en un mundo que no le conoce. Tú puedes mencionar el nombre de Dios y nadie te dice nada. Tú puedes mencionar el nombre de cualquier Dios aquí en la tierra y nadie te dice absolutamente nada. Pero si mencionas el nombre de Jesús, si mencionas el nombre de Jesús, eres reo de persecución. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder para cambiar vidas. Hay poder para transformar corazones. Hay poder para dar esperanza. Y todo aquel que clama en el nombre de Jesús, nos dice la Escritura, que será salvo. Será salvo. Así es de que el apóstol Pablo lo pone bien fácil para nosotros. Nos dice a nosotros, hey, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Pero también nos dice que no solamente hemos sido hechos hijos de Dios, sino que ahora somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Pero, ¿recibirías tú solamente las bendiciones? ¿Y no recibirías lo que Jesús recibió, que fueron azotes, que fue persecución, que finalmente fue una muerte sumamente dolorosa en la cruz del Calvario? ¿O crees tú que seas diferente a Él? No. Hermanos, no sabemos lo que nos espera. No sabemos lo que nos espera. Ni sabemos lo que vamos a tener que sufrir por el nombre de Jesús. Así es de que, iglesia, te exhorto a qué? Te exhorto a meditar en esas palabras. Porque es bonito ser hijo de Dios. Es bonito ser coheredero con Cristo Jesús. Es maravilloso, hermanos, tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Es maravilloso caminar en este mundo con la seguridad de que somos salvos. Pero recuerda que con la salvación vino también mucho dolor y mucho sufrimiento. Y si eres seguidor de Cristo Jesús, quiere decir que vas también a ser perseguido
por causa del nombre de Jesús. Y la palabra clave acá es, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seamos glorificados. Así es de que va a llegar el día, va a llegar el momento, va a llegar la hora en el cual nosotros, hermanos, vamos a ser puestos entre la espada y la pared. ¿Qué vas a hacer? ¿Crees tú tener el valor de confesar y decir, yo soy un siervo de Dios, salvo por la sangre de Cristo Jesús y seguidor de Jesús? Dirás tú, claro que lo voy a tener. Bueno, solamente le pido a Dios que la verdad nos dé las fuerzas para ese día estar listos para poder confesar a Jesús. Hemos sido admitidos a la familia de Dios, pero ahora como hijos de Dios tenemos responsabilidades, y esas responsabilidades es seguir las ordenanzas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él el que ahora selle estas palabras en nuestro corazón y sea su Espíritu el que transforme nuestra vida. Padre, quiero en el nombre de Jesús en este día dar honra y gloria a tu nombre. Y quiero agradecerte, Padre, el hecho de que nos hayas admitido a tu familia y ahora seamos tus hijos. Porque, oh Padre, nos has adoptado para que seamos, Padre mío, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Porque tu Espíritu mismo, mi Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, de que hemos sido comprados a precio de sangre, de que ahora tenemos, Padre, no solamente la bendición de poder clamar a ti, sino saber que somos tuyos y te pertenecemos, Padre. Pero entendemos también, Padre, que acá en la tierra, Señor, hay una lucha continua. Oh Padre, que diariamente, Señor, se pelea en los aires y se pelea dentro de nuestros miembros, los cuales, Padre, nos quieren alejar de tu presencia, nos quieren alejar de tu voluntad. Pero este día, Padre, yo te pido que a todos nos dotes con fuerzas especiales y que cada uno de nosotros, Padre, tenga el poder, Padre, y oh mi Dios, el coraje para, oh mi Dios, someter los deseos de la carne a la voluntad de Dios. Y oh Padre Celestial, seguir tus mandamientos, tus estatutos y tus decretos, Padre. No queremos, Padre mío, hacer nuestra voluntad, sino tu voluntad. Por ello te pido, Padre, bendigas este día a nosotros, tu iglesia, bendigas a nosotros, tus hijos, nos guardes a nosotros, Padre, en el hueco de tu mano y todos y cada uno de nosotros camine conforme a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. No buscando cada uno lo suyo propio, sino buscando cada uno lo de los demás, Padre. Gracias, bendícenos y guárdanos en el hueco de tu mano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si no te miro el viernes, te deseo una muy feliz Navidad. Si tienes oportunidad, abre el libro de Lucas capítulo 2 y léelo con tu familia. La historia de la Navidad está escrita ahí y el Espíritu de Dios ministrará tu vida y te hará entender el propósito de la Navidad. Dios te bendiga, bendiga a tu familia, les bendiga a todos ustedes. Y espero mirarles el día viernes a las 9 de la mañana aquí en la iglesia. Dios les bendiga.